Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7:10 a.m. Amigos y amigas, del día de ayer la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió las pruebas de cargo para sustentar el juicio político contra el titular y los vocales del Consejo de la Judicatura. La sesión inició alrededor de las 14:30. Los asambleístas proponentes de juicio, el economista Esteban Bernal, que está con nosotros, y el asambleísta Raúl Tello, expusieron alrededor de 44 pruebas a los integrantes de la mesa de fiscalización. Allí se exhibió el informe de Contraloría, sobre el cual hemos hablado en estos micrófonos, adicionalmente varios videos que evidenciarían la metida de la mano en la justicia. Vamos a analizar el tema. Economista Bernal, un gusto tenerlo en estudio. Es asambleísta por la provincia de La Suay, y el doctor Hernán Ulloa, que es el abogado de varios de los jueces que presentaron múltiples denuncias sobre esta injerencia del poder político en la justicia ecuatoriana. Economista Bernal, bienvenido, buenos días. A ver, fueron alrededor de 44 pruebas de cargo que evidenciaron ¿qué? Buenos días, Carmita, buenos días, Andrés, a Hernán también, gracias por compartir este panel. El Ecuador ayer tuvo la oportunidad de verificar a través de los medios de comunicación que quienes habíamos interpuesto este juicio político estábamos totalmente sustentados en documentos, en verdades y sobre todo en la forma en la que se configuró esa famosa metida de mano a la justicia. Ayer pudimos desestimar, por ejemplo, en el caso de una de las pruebas, una de las tantas pruebas, 44 que usted bien menciona, en donde están 18 expedientes notarizados de la mala aplicación del error inexcusable. Está el caso Cuenca, que tantas veces se ha discutido también en este medio de comunicación. Está también los audios y videos que el doctor Alexis Mera forma parte también. A propósito, no compareció el día de compareció ayer, ¿no? Pero remitió una carta pidiendo que se le ponga una nueva fecha en la que la comisión determinó el día 28 de este mes, lunes 28, para la comparecencia del doctor Mera, quien es un actor adicional que se puede, a través de las preguntas y de las respuestas que él sepa dar, demostrar además la injerencia del Poder Ejecutivo en la función judicial. Y decía, por ejemplo, desestimamos aquellas acciones, yo diría, de desmentir que ha tenido el Consejo de la Judicatura a un tema que es completamente irrefutable, el informe de Contraloría. Dijeron que no era al Consejo de la Judicatura, exacto, sino a la Fiscalía. Fiscalía. Ayer les mostré a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización de que el informe era el proceso de selección realizado entre las dos instituciones, Fiscalía y Consejo de la Judicatura. Dijeron que no existe ningún tipo de observación. Demostré las más de 5 o 6 observaciones que hace la Contraloría General del Estado al Pleno del Consejo de la Judicatura. Demostré que cuando permanentemente durante la auditoría este Consejo de la Judicatura intentó desestimar su responsabilidad, la Contraloría General del Estado en el mismo informe le dice: usted puede argumentar lo que crea pertinente, pero este equipo de auditoría se ratifica en que ustedes incumplieron la ley, el instructivo y el reglamento, y por lo tanto dieron nombramientos a agentes fiscales a aquellos que habían obtenido puntajes inferiores. Y finalmente, Carmen, desestimé aquella actitud que ha tomado el doctor Gustavo Yal y sus miembros del Consejo de la Judicatura de remitir a todos los medios de comunicación una famosa certificación en donde la Contraloría, Contraloría que certifica sobre un informe que apareció luego de mi denuncia y de la renuncia del doctor Ulloa, que de manera conjunta pedimos a través de un acto administrativo en la Fiscalía que nos entregue un informe que no constaba en la página web de la Contraloría, sorprendentemente, porque es un informe de enorme trascendencia para el país y no constaba. Sin embargo, certifica que ninguno de los miembros tiene responsabilidades ni civiles ni administrativas. Aquí una aclaración puntual. Quienes conocemos del sector público y hemos hecho actividad en el sector público, sabemos que la Contraloría realiza observaciones, conclusiones, recomendaciones y responsabilidades. Aquí, lejos de tranquilizarnos, debería preocuparnos, pues. ¿Cómo así
la Contraloría certifica y no genera responsabilidades ante tamaña observación que no es desestimada, me refiero. En el informe observa y dice: ustedes, señores miembros del Consejo de la Judicatura, dieron nombramientos para agentes fiscales a aquellos que han obtenido puntaje inferior. Habiendo semejante observación, semejante comentario en el informe, no genera responsabilidad. Insisto, como asambleístas, lejos de tranquilizarnos, debería preocuparnos hondamente que una instancia de control no genere responsabilidades, pero vamos a suponer que lo ha hecho enmarcado en la ley, vamos a suponer, que no creo. Eso no le exime de responsabilidad de la observación que esté en firme. Nada más este certificado es firmado por Pablo Por Celi. el propio doctor Pablo Bien, Celi. nada más esa aclaración y puntualización. También compareció ante la comisión el doctor Hernán Ulloa, abogado, hemos dicho, de varios de los jueces que fueron parte de todo este proceso de cooptación de la justicia ecuatoriana. ¿Cuáles fueron las pruebas de cargo presentadas por ustedes, doctor Ulloa? Bienvenido, buen día. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo empecé mi intervención en la Asamblea Nacional indicando de que también había sufrido las consecuencias de la metida de mano a la justicia, puesto que como abogado en el libre ejercicio, realmente hemos tenido que prepararnos, hemos tenido que buscarle el punto débil al monstruo político que ha metido las manos en la justicia y que lastimosamente ha arruinado quizás vidas de personas inocentes. Comentaba en la asamblea de como abogado en el libre ejercicio pude observar directamente cómo en el momento que el juez cierra la audiencia y tiene que deliberar en privado, ellos se metían sin el más mínimo remordimiento, vergüenza alguno, o lo que le digan los abogados, se metían al despacho del juez a indicarle qué es lo que tenían que hacer. Yo fui testigo de varios emisarios del Ministerio del Interior, asesores del Ministerio del Interior que estaban en las audiencias pendientes de lo que el juez iba a resolver, delegados del Consejo. ¿En la época de qué ministro fue eso? En la época del ministro José Serrano. Algunas veces yo al ministro José Serrano le llamé la atención directamente con videos, con mensajes, indicando que él como autoridad policial, él solamente tiene que limitarse a informar a la ciudadanía cuántos policías van en diferentes sectores del país, cuántos carros, automóviles han comprado para servir a la comunidad, etcétera. No meterse en temas jurisdiccionales, no indicar respecto de responsabilidades. Él metía demasiado, él hablaba demasiado. ¿En qué casos le preocupaban? Bueno, concretamente yo tuve algunos temas relevantes, como por ejemplo el tema de cuando Correa visitó el hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil y supuestamente encontró túneles y decía que por ahí se robaban las medicinas, y resulta que al día siguiente van y detienen en sus puestos de trabajo a las cajeras de farmacia, como que ellas eran responsables de este acto. Indudablemente las cajeras no tenían nada que ver con este tema, los túneles no eran túneles, eran parte de la estructura del edificio, y logré sacarlas con un habeas corpus, pero el Ministerio del Interior fue el que armó estas vulneraciones de derechos a estas personas, y finalmente hemos logrado en la Corte Nacional de Justicia el reconocimiento de sus derechos y hemos logrado que ellas se reintegren a sus puestos de trabajo. Le podría mencionar como la fuga de Tierrita, que el doctor Serrano salió indicando de que era un sabotaje del sistema penitenciario, cuando en realidad hubo negligencia de parte de un oficial de la policía que se quedó dormido frente a las cámaras que tenía que vigilar. Ese oficial de policía no fue detenido ni fue procesado jamás dentro de la investigación. Y el doctor Serrano jamás sacó ese video a la luz pública. Luego del juicio, porque encarceló a 10 personas, 10 guías penitenciarios y 10 policías de primer nivel. Ese video logré encontrarlo dentro de un montón de pruebas que la Fiscalía omitió entregarnos el momento de la instrucción fiscal para defendernos. Todo esto de aquí es poco realmente de la cantidad de casos donde se han vulnerado derechos, y podría también mencionar el caso Sharon. Yo ayer también hablé de ese tema porque me preocupa que un joven ha sido sentenciado con una pena alta y realmente ha habido una vulneración en el debido proceso. Hablé de eso. Había un juez que confiesa básicamente que autoridades del Consejo de la Judicatura le exigieron
que resuelva de determinada forma, y eso es una violación al debido proceso, esa es una violación a los derechos humanos, y hoy una persona está encarcelada, y entiendo yo que inclusive ha sido sodomizada dentro de ese centro penitenciario, ha sido violada. Ahora bien, asambleísta Bernal, entre otros de los elementos que usted ha planteado está el tema del error excusable. Ya ha mencionado que fue un mecanismo para desplazar a los jueces que desobedecían los lineamientos del poder político, y más bien además dice que el Consejo de la, que es un órgano administrativo, el Consejo de la Judicatura, se atribuyó una competencia de jueces. ¿Es así? Mire, Andrés, aquí hay que entender claramente lo que hemos venido denunciando a lo largo de todo este periodo de fiscalización. Recuerde que esto arranca en el mes de septiembre del año pasado, en donde empezamos a denunciar aquella metida de mano a la justicia en la que todos los ecuatorianos denunciaban a nivel nacional. Antes de entrar en el error inexcusable, por ejemplo, habían gran cantidad de postulantes en Ambato, en Cuenca, en Manta, que decían, yo gané el concurso, pero se frenaban ante una muralla llamada Consejo de la Judicatura, que cuando denunciaban sacaban un aparataje de propaganda, ¿no?, que la justicia está cambiando, y esas denuncias quedaban y se diluían en el tiempo. Hoy en día, no solamente actores políticos, ciudadanos, sociales, sino la propia Contraloría determina lo que gritaron miles de ecuatorianos a lo largo del tiempo. Ahora bien, en el tema del error inexcusable, ayer se pudo demostrar en la Comisión de Fiscalización algo que fue realmente sorprendente, y le digo por la forma en la que uno puede sentir inclusive a los asambleístas de Alianza País, cuando asentían ante las aseveraciones tanto del doctor Ulloa como las nuestras, incluyendo también los ex jueces de Cuenca, que fueron destituidos por el doctor Yal a pesar de tener interés en un juicio en el cual sentenciaron en su contra. Ayer lo decía el doctor Pablo Cordero, es increíble que el sentenciado en un juicio termina después sentenciando a quienes les sentenciaron. Me explico, o sea, se dio la vuelta por completo. Claro. Los jueces cuencanos sentencian al gobierno, tenía parte procesal el doctor Yal, o sea, era parte de la sentencia, y luego él, con su poder en las manos, con el Consejo de la Judicatura, destituyó a los jueces cuencanos como tal. Ahora, pero usted exhibió audios de Mera también. Sí, sí, los también, jueces, ¿no? también lo involucré, pero sí quisiera, Carmen, solamente rápidamente en el tema del error inexcusable. Dije porque ayer se dio algo que fue muy sui generis. Ayer se presentaron dos hechos, por eso empecé por el tema de Cuenca. Estos jueces fueron sentenciados por error inexcusable. Jueces de alzada ratifican el fallo, es decir, se mantienen exactamente en la misma posición jurisdiccional de aquellos jueces, y a estos jueces no les pasó absolutamente nada. Segunda cosa. Esos Tercero, fueron Pablo Quesada, Pablo Cordero y Sonia Quesada, efectivamente. Y en el caso del doctor Bisuete, si no estoy mal, Juan Carlos Bisuete, es un juez también que es destituido aplicando el numeral 7 del artículo 109, es decir, el error inexcusable, y luego en un juez de alzada, nuevamente en la apelación, ratifica el fallo del doctor Bisuete. ¿Y sabe qué les pasó a esos jueces? Nada. Es decir, se demostró la discrecionalidad con la que ha actuado el Consejo de la Judicatura, tomando en consideración que esa figura del error inexcusable no era otra cosa sino un brazo político, mediante el cual tomaban las determinaciones de quién le era incómodo. Si el doctor Bisuete era incómodo, lo sacaban. Y si otro juez ratificaba esa sentencia, bueno, ya no me es incómodo, no importa, que siga los procesos. Imagínese usted el nivel de discrecionalidad, Andrés. Claro. Ratificaban la sentencia otros jueces y a ellos no les tocaban, haciendo exactamente lo mismo del juez que fue destituido. Ahora, y con todos estos elementos, estos casos que están narrando, ¿se podría colegir entonces que había un terror entonces para lograr luchar frente a la estructura que había en términos de justicia en ese momento? Es decir, ¿por qué no trascendió tanto como ahora? Bueno, número uno, quiero que ustedes conozcan de que muchos de los jueces que hicieron respetar sus despachos, fueron detenidos. O sea, el primer síntoma de que se debería hacer lo que el Consejo de la Judicatura dice era atacando a los jueces directamente. Aquellos jueces que no cumplían los designios del Consejo de la Judicatura eran apresados. O sea, había un pánico colectivo, porque usted recuerde que el presidente del Ecuador, el expresidente del Ecuador, acumulando tanto poder, todas las funciones a su merced, lastimosamente armó, ya con la justicia de por medio, ya metiendo las manos en la justicia,
tenía todo el andamiaje necesario para callar a cualquier persona que diga que en su gobierno hay funcionarios corruptos. Hemos sido testigos de una persecución indolente a personas que le decían, oiga, señor presidente, aquí hay corrupción. Y que un nuevo presidente que ahora ha dado la oportunidad para que los medios de comunicación hagan su trabajo, los ciudadanos también denunciemos los actos de corrupción, hemos confirmado que todo lo que se dijo en aquella época y que las personas que fueron perseguidos por decirlo, tenían la razón. ¿La responsabilidad sería directa en algunos casos del doctor Yalc o de mandos medios? Mire, ¿algún vocal, en fin, qué? Las decisiones del Consejo de la Judicatura han sido unánimes. Yo el día de ayer también mencioné en la Comisión de Fiscalización que no se podría individualizar la conducta o las acciones de cada uno de los vocales, porque todas las decisiones, y Esteban no me deja mentir, son unánimes para destituir. Estamos hablando del Pleno, es del máximo organismo, ¿no? pero es un organismo que no existe ningún tipo de debate, de confrontación. Mire que en el mismo Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ya un consejero, por ejemplo, dijo no. Eso es normal que en un colegiado exista diversidad de criterios. Para eso está, pues. Pero aquí todo el mundo es así. O sea, unánime para cometer actos irregulares. Siendo el Pleno el responsable, ¿cómo se determina la cuota de responsabilidad entre ellos? ¿Sería el doctor Yalc, básicamente, o qué? Absolutamente todos. Todos son responsables porque todos votaron en contra de a favor de una resolución que perjudica o merma los derechos de una persona. Bien, economista, sabemos que usted tiene otro compromiso y respetuosos como somos, una última pregunta. En todo este escenario, ¿cuál fue el papel que cumplió el señor Alexis Mera? Ayer presentamos, Carmen, algunos videos y también unas cartas que forman parte del expediente y de la prueba con la cual sustentamos este juicio político en contra del doctor Yalc. Mucha gente se pregunta a veces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el doctor Mera frente a esto? Mucho. Primero, remite una carta a los jueces de Portoviejo advirtiéndoles que cuidado se les ocurre sentenciar en contra de su buen criterio jurídico, caso contrario pedirá al Consejo de la Judicatura que les destituya. Hasta ahí todos pensaríamos que es un problema del doctor Mera. No es tan cierto, porque esta carta tiene la audacia, el doctor Mera, de remitirle con puño y letra, firmándolo al doctor Gustavo Yalc. Y aquí viene el incumplimiento del doctor Yalc, porque cuando le pregunto un diario guayaquileño, Diario El Expreso, ¿qué hizo con esa carta, doctor Gustavo Yalc? La mandé al archivo, porque eso hacen normalmente los abogados. A ver, primero, el doctor Mera no es abogado del Estado, pues. Era el secretario jurídico que ejercía un poder político en el país. El abogado del Estado es el procurador general del Estado. Primera cosa. Luego, esa omisión del doctor Mera le lleva implícitamente al incumplimiento de funciones porque él está obligado a garantizar la eficiencia, la transparencia y la independencia de la justicia ecuatoriana acorde al artículo 181 de la Constitución de la República. Segundo caso, presenté unos audios que fue presentado en septiembre también por el medio de comunicación Teleamazonas, en donde el doctor Mera llama en plena audiencia al juez y le dice, ¿cómo se le ocurre a usted sentenciar así? Con una injerencia directa en la justicia. Puede haber sido el Papa Santo, no pueden meterse en la justicia ecuatoriana a cuenta de nada. Artículo 168 no puede, de la efectivamente, Constitución, tiene ahí responsabilidad penal, administrativa, pero también sigue siendo una responsabilidad del doctor Mera hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Presenté el segundo video, en donde la respuesta del doctor Yalc ante este hecho tan flagrante, tan perverso para la institucionalidad, la única respuesta que encontró el doctor Gustavo Yalc dijo, por Dios, ¿cómo le contestó el celular el juez? Ajá. Imagínense ustedes, lejos de criticar al mal funcionario público que tuvo la audacia de involucrarse en la justicia, le criticó al juez. La culpa es del juez. Un juez que ayer, quiero decirte, Hernán, de los 10 años, mire, ¿no? pero le voy a decir algo, Carmen. Ayer, cuando hacíamos la presentación, le mostrábamos a los asambleístas, decíamos, miren el temor reverencial del juez. Porque le decía, doctor Mera, perdóneme, le pido disculpas, pero es que compréndame, yo intento, no, que usted tiene, mire, doctor Mera, le estoy pidiendo disculpas, etcétera, 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 dando muestras de que eso generaba un temor reverencial a nivel de todo el sistema judicial. Es omisión nuevamente del doctor Yalc, de septiembre acá, en donde lejos de criticar al mal funcionario, lejos de reclamar que la institucionalidad de la independencia de la justicia tiene que afianzarse, termina criticándole al pobre juez y le critica, dice, ¿cómo se le ocurre haber contestado un teléfono? Imagínese usted,
Ese tipo de cosas se enmarca justamente en el incumplimiento de funciones por el cual estamos juzgando. Doctor Ulloa, ¿qué se esperaría entonces de la comparecencia y de la acción de la Comisión de Fiscalización? ¿Tiene los cargos suficientes para demostrar el incumplimiento de funciones del señor Yalc y del Pleno Legislativo? El asambleísta Bernal y quien le habla hemos llevado una maratónica recolección de pruebas a nivel nacional y las hemos puesto a consideración de la Comisión de Fiscalización y de la Asamblea del Ecuador, para que ellos tomen cartas en el asunto, porque realmente las pruebas son tan contundentes del incumplimiento de funciones. No nos vayamos más allá de la responsabilidad penal que acarrean estos actos, sino el incumplimiento de funciones, porque el Consejo de la Judicatura, entre las funciones que ordena la Constitución del Ecuador, es de velar por la transparencia y la eficacia de la función judicial. Incumplir con una de estas funciones encargadas en la Constitución equivale a ser responsable políticamente por el mal funcionamiento de la institución. Entonces, con esas pruebas, aparte, independientemente de cualquier otra acción civil, penal, administrativa que pueda acarrear, yo pienso que la responsabilidad política está totalmente demostrada. Pero, le soy muy sincero, yo más confío en las decisiones del Pleno, en las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Lastimosamente, la Asamblea Nacional es una entidad política. Si bien es cierto, han dado un paso a un juicio político, a mí no me garantiza de que existan los votos suficientes para la censura del presidente de la Judicatura. Mayoría absoluta, la que se requiere, ¿no? Creo que son 69. Más. 79, vamos a decir, a 79, 80. 69, 70. No tengo la cuenta en este momento, pero más o menos por ahí va. Entonces, ojalá la responsabilidad de los asambleístas sea mucho más poderosa que algún compromiso, algún lazo de amistad o favoritismo referente a Gustavo Yalc y los demás vocales. Pienso que lo lógico, lo moral, lo pertinente en virtud de este mandato del pueblo de querer cambiar todas las instituciones del Estado y estos actos de corrupción que han inundado a ellas, debería ser tomado muy en serio por los asambleístas y analizar las pruebas y resolver conforme a derecho, que conforme a derecho está plenamente justificado el incumplimiento de las funciones de parte del Consejo de la Judicatura. Digamos que eso ocurriese, que hay una suerte de marginación, de sanción para el Consejo de la Judicatura. ¿Se resuelve ahí el problema? Porque estamos hablando de una cantidad de jueces que han tenido una relación tan estrecha. ¿Cómo lograr cambiar integralmente la administración de justicia en el país? Primero tiene que haber un Consejo de la Judicatura que no tenga ningún interés político por sobresalir. El único deber del Consejo de la Judicatura, aparte de encargarse de las funciones administrativas, ¿no? De que no falte papel higiénico, de que haya aire acondicionado, disculpe que sea tan gráfico, pero es realmente la función del Consejo de la Judicatura, pagar los sueldos a tiempo. El Consejo tiene que ser fuerte de parársele a cualquier autoridad política, civil, discúlpeme, periodista, y decir, discúlpeme, usted no puede entrometerse en la función judicial. Una respuesta lógica del presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, al secretario jurídico de la presidencia del Ecuador, Alexis Mera, hubiera sido: señor Alexis Mera, usted no puede enviarle puestos comunicados a los jueces. Los jueces son independientes, se deben solamente a la Constitución y la ley, no a ningún dictamen del secretario jurídico, del presidente del Ecuador y mucho menos del Consejo de la Judicatura. Primero, respaldarlos a los jueces. Segundo, darles una verdadera protección, respaldar la independencia de la función judicial, separar las funciones administrativas, porque el Consejo de la Judicatura actualmente tiene mucho poder. El Consejo de la Judicatura actualmente designa fiscales, que son los que investigan los delitos, y también designa los jueces, que son los que sancionan los delitos. O sea, los que juzgan. ¿Usted se imagina el poder que tiene entre los que investigan y los que juzgan? Antes del 2008, la Constitución del Ecuador tenía esta separación de funciones. La Fiscalía seleccionaba a sus fiscales y destituía a sus fiscales. Tenemos que regresar a eso para que haya un equilibrio entre los organismos de la función judicial. Bien,
y es necesario más adelante profundizar en el debate de estos temas. ¿Qué debe cambiar en el país? Porque allí está el marco legal, que es parte de toda esta estructura de poder que finalmente acabó con la institucionalidad en el Ecuador. Nada más una precisión, en efecto, artículo 131 de la Constitución, para aprobar la censura y destitución de autoridades se requiere la mayoría absoluta. Si son 137 asambleístas, estamos hablando de 70 asambleístas. Se requeriría de 70 votos para el juicio político. Así que estaremos a la expectativa también de las decisiones que adopte el Consejo de Participación Ciudadana, que dicho sea de paso, son procesos diferentes. Doctor Ulloa, muy gentil. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Y gracias al economista Bernal, que se retiró ya de la emisora. 7:36, Notioy al centro de la información. Centro mueve tu vida. Centro mueve tu vida.